Muy bien, buenos días nuevamente. Hoy día 2 de noviembre del 2020. Vamos a continuar en esta semana la unidad número 3 en el curso de Física y Química, lo que corresponde al tema de cinemática, ¿no? Tenemos acá presente al compañero Jerry Aldair, que tiene problemas de conexión. Esperemos que más compañeros estén ingresando. Acaban de ingresar ahí el compañero Eric Rengifo Arévalo. Buenos días, Eric, no sé si me escuchas. Está también acá el compañero Luis Adrián Chávez, también está ha ingresado. Y el compañero Javier, ¿no? Buenos días. ¿Me escuchan normal? ¿Visualizan la pantalla? Confirmen, por favor. Muy bien, estos son los compañeros que tenemos hasta el momento. Lo que yo estoy visualizando en mi otra pantalla. Eric, Javier y Luis, ¿verdad? Estaba también el compañero Jerry, pero tiene problemas de conexión. Espero de que pronto logre ingresar. Muy bien. Continuamos entonces. Les comentaba que en esta unidad que vamos a aperturar en esta semana en matemática es la unidad 3 referente a cinemática. Vamos hoy a definir algunas cuestiones teóricas necesarias y en las siguientes sesiones, porque para el desarrollo de la unidad número 3 vamos a tener esta semana, ¿no? Y trataremos de abordar también los temas referentes a cómo desarrollar los casos donde hay ejercicios planteados y todo lo demás. Bien, vamos entonces a ello. Haciendo un resumen de lo que es cinemática, acá les voy a hacer un resumen. Ahí está. Bien, la cinemática es una rama de la física que se encarga del estudio del efecto del movimiento de los cuerpos. ¿Ok? El movimiento de los cuerpos, perdón, pero no en sí, no le interesa qué es lo que ha causado ese movimiento. Solamente le interesa estudiar el fenómeno del movimiento de los cuerpos. Para la cinemática no le interesa tampoco la forma que tiene ese cuerpo, la masa o el peso que tiene ese cuerpo. No, solamente le interesa que si hay un cuerpo que experimenta movimiento, a ese cuerpo le va a llamar móvil. ¿Ok? Si hay un cuerpo que experimenta movimiento, a ese cuerpo le va a llamar como el móvil. Entonces el móvil es el cuerpo que experimenta el movimiento, el fenómeno del movimiento. Si se preguntaran qué causa el movimiento, eso no responde el tema de cinemática. ¿Ya? En cinemática solamente nos interesa estudiar el fenómeno del movimiento. Entonces, si el móvil puede ser un carro, puede ser una moto, puede ser un avión, o puede ser cualquier partícula. Pero basta que sea experimente movimiento, es un móvil. Entonces no interesa su forma de ese cuerpo, no interesa el tamaño de ese cuerpo, no interesa el peso de ese cuerpo, la masa de ese cuerpo, no, solamente que experimente el fenómeno del movimiento, ¿ok? El fenómeno del movimiento. Ahora, este móvil, a medida que va desplazándose, va a dibujar una trayectoria. Una trayectoria. Es como una línea imaginaria que va a ir dibujando el móvil
al transcurso de cada unidad de tiempo. ¿Ok? En el transcurso de cada unidad de tiempo. Si la trayectoria es una línea recta, a ver, vamos a graficar acá. Imaginemos que aquí está el móvil, que le vamos a representar por una bolita, ¿no? En cada unidad de tiempo va a moverse, ¿sí? Entonces, como pueden notar, la trayectoria que dibuja el movimiento de este móvil es una línea recta, ¿correcto? Es una línea recta. La trayectoria que dibuja este móvil es una línea recta. Entonces, en un tiempo determinado, en un tiempo 1, ¿no? Recorre una velocidad constante y el espacio que recorre es el mismo en cada unidad de tiempo, ¿no? A una velocidad constante. Por lo tanto, estamos en el caso de un movimiento que está en forma de una línea recta, o sea, su trayectoria es una línea recta, rectilíneo. Y como en cada unidad de tiempo su velocidad es constante y el espacio que recorre es constante, uniforme. ¿Ok? MRU. ¿Qué significa el acrónimo MRU? Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿por qué hay que entender? ¿Por qué MRU? ¿Por qué M? Movimiento. Porque hay un móvil que está experimentando el fenómeno del movimiento. ¿Por qué rectilíneo? Porque la trayectoria que dibuja ese móvil en el transcurso de su movimiento es una línea recta. ¿Por qué uniforme? Porque a cada unidad de tiempo, con la misma velocidad, recorre el mismo espacio. Porque a cada unidad de tiempo, con la misma velocidad, recorre el mismo espacio. O sea, se mantiene constante. Por eso es uniforme. La única fórmula que vamos a tener en cuenta en el MRU, es que el espacio es igual a la velocidad multiplicado por el tiempo. El espacio es igual a la velocidad multiplicado por el tiempo. E, ya saben, de espacio. Correcto. E de espacio. Vamos a borrar acá. E de espacio. Y el espacio, ¿no? En el Sistema Internacional de Unidades se mide en metros o en kilómetros. Pero se mide en más, ¿no? Pues puede medirse en milímetros, en centímetros, en decímetros. Pero las unidades que generalmente se utilizan para poder trabajar en cinemática es o metros o kilómetros. Tenemos también la magnitud de la velocidad. La velocidad se va a medir en metros por segundo o en kilómetros por hora. Tenemos también la magnitud del tiempo. El tiempo se va a medir en segundos o en horas. Con esto no estamos negando de que existan otras unidades en las cuales se pueden medir, por ejemplo, el espacio o el tiempo. Pero por lo general siempre estamos utilizando metros y kilómetros. Con esto, si es que en algún momento nos podemos topar con una magnitud o de longitud distinta, pues milímetros o centímetros, pues va a ser un caso especial, ¿no? En esos casos pues se tendrá que hacer ciertas conversiones. Por lo general, cuando el espacio se calcula en metros, ¿no? El tiempo se calculará en segundos y la velocidad o la magnitud de la velocidad en metros por segundo. O cuando el espacio se calcula en kilómetros, el tiempo por lo general está en horas y la velocidad se medirá en kilómetros por horas. Una acotación y un paréntesis acá. Si bien es cierto, ustedes están notando aquí que yo apunto M entre S o acá KM entre H, o sea, literalmente sería metros entre segundos y en el otro sería kilómetros entre horas. Pero es una forma de hablar y de notar velocidades, correcto, de notar la magnitud de la velocidad diciendo metros por segundo. ¿Qué significa? Que a cada unidad de segundo avanza tantos metros, que a cada unidad de hora avanza tantos kilómetros.
¿sí? Entonces no lo entendamos literalmente. Sé que deberíamos decirlo metros entre segundos, kilómetros entre horas, pero en física se lee metros por segundo, o sea, la cantidad de espacio que va avanzando por cada unidad de tiempo. Muy bien, entonces hemos definido entonces que en la cinemática, aquel movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? El MRU, donde prácticamente tenemos una sola fórmula, que donde es espacio igual a velocidad por el tiempo. Ahora, si necesitamos calcular la velocidad, obviamente solo tendríamos que hacer un despeje, ¿no?, de la variable, donde el espacio es igual a, perdón, la velocidad es igual a espacio entre el tiempo. O en todo caso, si quisiéramos calcular el tiempo, tendríamos que es igual a espacio entre la velocidad. ¿Ok? Espacio entre la velocidad. Tienen que tener en cuenta de lo siguiente, lo repito, si estamos en metros, ¿no?, y en segundos, la velocidad en metros por segundo. Si estamos en kilómetros y el tiempo en horas, la velocidad kilómetros por hora. Si me voy a topar con distintos, por ejemplo, metros y en horas, es conveniente hacer una conversión. Es conveniente hacer una conversión. Bien, ahora, hasta acá hemos definido un tipo de movimiento. Para que quede más claro, trayectoria viene a ser pues esa línea imaginaria. Si ustedes habrán visto alguna vez esa estela blanca que dejan los aviones cuando viajan pues a una altura determinada, ¿no? Deja pues una estela blanca por donde va pasando, ¿no? Y si nosotros trazamos en un plano, o sea, un plano tiene dos dimensiones, vamos a toparnos con que es una línea recta, ¿cierto? Es una línea recta. Más o menos ese sería pues más o menos para que entienda lo que es una trayectoria. Mucho tiene que ver en el estudio de la cinemática la trayectoria del móvil. Bien, seguimos. Ya tenemos entonces con la fórmula. Ahora, en la cinemática vamos a dibujar acá también el mismo móvil. Ahí está. Lo representamos por esas bolitas. Recuerden que cinemática no interesa el tamaño, la forma, ¿no?, el peso de un móvil. Solo estudiar el fenómeno del movimiento. Bien, acá observamos que la trayectoria es una línea recta. Observemos que existe un cuerpo que experimenta un movimiento, entonces tenemos el móvil. Ahora, si nosotros para tiempos iguales vamos a tener velocidades distintas, ¿sí? Para tiempos iguales vamos a tener velocidades distintas, ¿no? Por lo tanto vamos a tener espacios distintos. En este caso, ¿no?, tenemos un móvil, hay un movimiento, ¿no? Forma una línea recta, ¿no? Entonces es rectilíneo. Ahora, el tiempo es uniforme, claro. El tiempo, cada unidad de tiempo es uniforme. Pero vemos que está cambiando tanto el espacio como la velocidad. Entonces va a variar el MRUV. ¿Qué quiere decir MRUV? Movimiento rectilíneo uniforme variado. Y hay que entender por qué MRU, ¿no? M por el movimiento. Hay un cuerpo que está experimentando el fenómeno del movimiento. Rectilíneo porque la trayectoria que está dibujando ese cuerpo es una línea recta. Uniforme porque vamos avanzando y midiendo las variaciones en cada unidad de tiempo. Y es variado porque en esas unidades de tiempo, al medirse, cambia su velocidad y cambia el espacio que va recorriendo. Entonces, aquí ya vamos a tener una velocidad inicial, V1, vamos a poner acá, velocidad inicial. La velocidad inicial es la velocidad con la cual parte un móvil. V2 vamos a llamar que es velocidad final.
E sigue siendo, perdón, E sigue siendo el espacio, ¿ok? Y aquí T sigue siendo el tiempo. Y aquí ya existe una magnitud nueva más que se llama aceleración. ¿Ya? Se llama aceleración. La aceleración mide las variaciones de las velocidades por unidad de tiempo. Tecnicismos. Ahora, vamos a tener una serie de fórmulas que también lo van a encontrar en su manual. Voy a hacer un recorte para explicar más o menos cuándo vamos a aplicar una u otra fórmula. Aquí está. ¿Ok? Estas son las fórmulas que normalmente vamos a aplicar y ahorita les detallo en qué situaciones vamos a aplicar una u otra fórmula. Porque cuando somos nuevos en este tema, o cuando de cierto tiempo estamos volviendo a recordar este tema, puede ser pues que nos sentamos abrumados en tener tantas fórmulas y no saber cuándo aplicar una, cuándo aplicar la otra. Bien, acá tenemos entonces 1, 2, 3, 4 fórmulas. Dependiendo de los libros o las páginas web que ustedes vayan a estudiar, pues vamos a tener pues una que otra más, ¿no? Pero en resumen ahí tenemos las que corresponden. Recuerden que V2 es velocidad final, V1 es la velocidad inicial y el resto, la aceleración es A, T es el tiempo y E es el espacio. Fíjense, en esta primera fórmula, ¿qué datos no me están dando ahí? El espacio, ¿verdad? Aquí no me están dando el espacio. En esta segunda fórmula, ¿qué dato no estoy teniendo en cuenta? El tiempo. Y en esta tercera fórmula, ¿qué dato no estoy teniendo en cuenta? La velocidad final. Y en esta última fórmula, el dato que no estamos teniendo en cuenta es la aceleración. Muy bien, entonces, la primera fórmula deben usarla cuando en todos los enunciados no nos dan el espacio o el valor del espacio. La segunda fórmula debemos usarlo cuando no nos dan el dato del tiempo. La tercera fórmula debo usarlo cuando no me dan el dato de la velocidad final. Y la última debemos usarla cuando no tengo el dato de la aceleración. Ahora, dependiendo pues de los casos, vamos a tener casos en donde vamos a aplicar primero una fórmula, después la otra fórmula y en base a eso vamos a utilizar métodos de sustitución o igualación, ¿no? Lo que hemos visto en ecuación, en matemática para poder calcular una de las variables. Pero son casos aislados, ¿no? Puede ser que se dé. Pero ahí tenemos ese resumen, ¿no? Si una vez tengo el caso y apuntando los datos que tengo en los casos, por ejemplo, veo que no me dan el dato del espacio, la ecuación 1 es buena. No me dan el dato del tiempo, la ecuación 2 sirve. No me dan el dato de la velocidad final, la ecuación 3 se aplica. O no me dan el dato de la velocidad de la aceleración, la última ecuación también se aplica. Vamos a notar también que en algunas de nuestras ecuaciones vamos a tener los símbolos más menos. ¿Cuándo voy a aplicar el positivo? ¿Cuándo voy a aplicar el negativo? El positivo lo voy a aplicar cuando el móvil está experimentando una aceleración, o sea, cuando sus velocidades están aumentando. Y será negativo cuando el móvil está experimentando una desaceleración, o sea, cuando frena, ¿no? Cuando el móvil experimenta una desaceleración, en este caso pues está frenando, y es ahí donde voy a aplicar en esas fórmulas que ustedes ven más menos, ¿sí? Voy a aplicar el símbolo negativo. Repito, va a ser positivo cuando el móvil está acelerando, va a ser negativo cuando el móvil está frenando, ¿ok? Cuando el móvil está frenando. Muy bien, entonces aquí hemos hecho un resumen de las fórmulas que vamos a tener en cinemática, y más que todo tratar de entender y comprender por qué se llaman MRU, por qué es MRV. ¿Ok? Bien, vamos entonces a abordar un caso de desarrollo,
de el libro de autoestudio que tenemos nosotros en el tema de cinemática, ¿no? Vamos a anotar. Montemos por acá un poquito. Ahí está. Pues vamos al caso número 1. Ok. En el caso número 1, a ver, vamos a hacer acá con zoom. Y mientras voy haciendo un pequeño zoom. Muy bien. Estos ejercicios que también está en el conjunto de archivos que lo pueden ustedes descargar desde Blackboard. De no ser posible, también les voy a pasar a ustedes por el grupo de WhatsApp que nosotros tenemos. Es necesario hacer un recuento de los compañeros que estamos acá presentes. Está Eric, Javier, Jerry, ¿no? Jordán, José y Luis Adrián, ¿no? Continuamos entonces. Vamos al primer caso. Voy a hacer un recorte del primer caso para poderlo desarrollar aparte. O sea, por acá. Muy bien. En este caso nos dice una partícula con MRU recorre 108 kilómetros en un tiempo de 45 minutos. Me piden hallar su rapidez, o sea, su velocidad en metros por segundo. Nosotros podemos identificar en estos datos que ya nos están definiendo qué tipo de movimiento tenemos acá. Es MRU. Por lo tanto, si es MRU, no vamos a hablar de velocidad inicial, velocidad final ni aceleración. En MRU simplemente hay una sola ecuación, ¿sí? Que es el espacio es igual a la velocidad por el tiempo, nada más. Esa es la única ecuación. Usted puede decir, profe, pero ahí hemos visto dos más. No, esas ya son las ecuaciones que se despejan en base a eso, ¿correcto? Pero solamente tenemos una ecuación. Ahora, corresponde apuntar los datos. Todos los enunciados de física, enunciados son los párrafos que nos dan los datos, ¿sí? Todos los enunciados siempre es recomendable leerlos, interpretarlos y tratar de representarlos en un gráfico. Leerlos, no olviden, interpretarlos y tratar de representarlos en un gráfico. El gráfico, por ejemplo, el gráfico me dice ahí de una partícula. Muy bien, pues para mí puede ser esta mi partícula, ¿no? Esa partícula, muy bien. Si es MRU, entonces va por una línea recta. Ahí está mi partícula, ¿no? No sé su velocidad, no me dan su velocidad. Eso no sé. ¿Qué más me dicen? Recorre 108 kilómetros. Todo esto, el espacio que ha recorrido es 108 kilómetros. Muy bien, este sería el tema del espacio, ¿no? Pero me dicen que es en 45 minutos. 45 minutos. Ahí está el tiempo. Y esta mi interpretación de ese enunciado. Siempre es bueno en física representar todos los enunciados en un gráfico. Eso dice mucho para nosotros los instructores y también para ustedes, porque te ayuda a analizar. De repente estás entendiendo o razonando de la manera no correcta un dato. Muy bien. Me dicen que la rapidez, o sea la velocidad que debemos de calcular, tiene que estar en metros por segundo. Así me están pidiendo. Pero una cuestión, el espacio, el dato del espacio nos están dando en kilómetros. Y el dato del tiempo nos están dando en minutos. Habrá que hacer una conversión aparte, ¿no? Antes de aplicar la fórmula. Porque la fórmula que voy a aplicar acá es velocidad es igual a espacio dividido entre el tiempo, ¿cierto? Porque solamente quiero velocidad. Esta es la fórmula que debo aplicar, ¿no? Y esta fórmula también hemos apuntado ahí al momento de explicar el contenido teórico o resumir el contenido teórico. Muy bien, entonces aquí con otro color voy a tratar de hacer una conversión. 108 kilómetros, punto y línea. Debo convertirlo a metros, ¿correcto? Porque así me están pidiendo. Entonces decimos lo siguiente. Un kilómetro
sabemos que tiene ¿cuántos metros? 1000 metros, ¿correcto? Entonces reduzco ahí las magnitudes que requiero. Entonces tengo ahí, fíjense, 108 por 1000, elimino kilómetro por kilómetro y me queda entonces que 108 por 1000, ¿cuánto será? 108.000 metros, ¿verdad? Muy bien, ya tengo entonces el dato del espacio, 108.000 metros. Vamos con el dato del tiempo. El tiempo que está en 45 minutos. Línea y multiplico. Ahí está. Sabemos que un minuto tiene 60 segundos. Un minuto tiene 60 segundos, ¿correcto? ¿Por qué en segundos? Porque me están pidiendo determinar en metros por segundo. Reducimos acá minutos con minutos y me queda al final que el tiempo es igual a 45 por 60. Vamos a multiplicar 6 por 5 es 30, llevo 3, 6 por 4 24, más 3 que llevado 27, más un 0 más de el tiempo. Muy bien, entonces el tiempo es 2700 segundos. Eso pues, esos dos datos, el espacio que hemos calculado en metros y el tiempo que hemos convertido a segundos, vamos a reemplazar en la fórmula. Vamos a hacerlo. Es una fracción. El espacio es 108.000 metros, ¿verdad? No es kilómetros, es metros. 108.000 metros. El tiempo es 2700 segundos. Muy bien. 2700 segundos. Entonces acá vamos a reducir ceros con ceros. Acá reduzco dos ceros, ¿no? Movemos un poquito la pizarra. Y tenemos que, entonces, vamos a ver qué nos queda. La velocidad es 108 y un 0 más, porque ya hemos eliminado 2, entre 27. Ya me va quedando metros entre segundos. ¿Ve? Entonces vamos a dividir 1080 entre 27, ¿no? 1080 entre 27. La velocidad sería, vamos a dividir 1080 entre 27. Vamos a agarrar de 3 en 3, ¿no? De 3 en 3. 108 entre 27. Un número que multiplicado por 27 me dé o se aproxime a 108. Si pongo 5 por 7, 35, ya sobrepasa. Si pongo 4 por 7 es 28, con los 8 después el 4, ¿no? Vamos al 4. 4 por 7, 28. El 28, 0. Llevo 2. 4 por 2, 8. Más 2 que he llevado 10. Al 10, 0. Voy al siguiente número que es el 0. 0 acá y es exacto. Por lo tanto, el resultado acá será 40 metros por segundo. Listo. La velocidad de esa partícula expresada en metros por segundo es de 40 metros por segundo. ¿Sí? 40 metros por segundo. En el caso 9 de ese mismo material, nos dice, un móvil viaja con una velocidad de 18 kilómetros por hora. Se aplican los frenos y se detiene en 6 segundos. Hallar la distancia recorrida en el frenado. Más que hallar, calcular, ¿verdad? Calcular la distancia recorrida en el frenado. Este es un caso en el que sí se necesita, sí o sí, exigir un gráfico, ¿no? Para, en ese gráfico, según nuestra interpretación de ese enunciado, ir apuntando los datos que tenemos. Muy bien. Entonces, dice que es un móvil, ¿verdad? Entonces, es una línea recta, porque estamos en MRU o MRV. Ahí está mi línea recta. Bueno, suponía que es línea recta. Ahí está el móvil, ¿no? En momentos distintos, ¿correcto? En momentos distintos. Dice que la velocidad con la cual está yendo, o sea, esta es la velocidad con la cual está yendo, es de 18 kilómetros por hora. Muy bien, ¿no? Se aplican los frenos, nos dice, se aplican los frenos. Y después de un tiempo de 6 segundos, está aquí. ¿Con qué velocidad?
Si a un móvil, a una moto, a un carro, tú le aplicas frenos, al final lo que va a pasar es que ese móvil se va a detener, ¿correcto? O sea, va a terminar con una velocidad cero. Entonces su velocidad final va a ser cero. La velocidad 2 será cero, ¿correcto? En esos 6 segundos ha recorrido una distancia, como podemos observar, ¿sí? Un espacio. No conocemos ese espacio. Y justamente ese es lo que nos piden calcular. Pero hay una cuestión adicional ahí. Las alternativas, como ustedes pueden notar, nos están dando en metros, pero la velocidad me están dando en kilómetros por hora. Entonces, antes de analizar qué fórmula debo utilizar, debemos convertir ese dato de la velocidad inicial, que es de 18 kilómetros por hora, hay que pasarlo a metros por segundo. Y se hace la siguiente forma, igual como hemos hecho anteriormente. Decimos un kilómetro tiene ¿cuántos metros? 1000 metros. Y aparte vamos acá. Caray, qué tal pulso. Una hora tiene 3600 segundos. Reducimos acá las magnitudes que tenemos que reducir. Kilómetro con kilómetros se van, horas con horas se van. Vamos a los números. 2 ceros elimino acá, 2 ceros elimino acá. Muy bien, vamos a ordenar para no confundirnos. Me queda 18, acá me queda 10 y en el denominador me queda 36. Y las magnitudes que me quedan son metros arriba y segundos abajo. Muy bien. Entonces acá podemos nosotros seguir reduciendo. Mitad de 36 es 18 y mitad de 10 es 5. Bueno, 18 con 18 directamente se anula. Entonces me queda al final 5 metros por segundo. Entonces la velocidad 18 kilómetros por hora, pasándolo a metros por segundo, nos obtenemos en esa conversión 5 metros por segundo. Entonces apunto los datos. La velocidad inicial con la cual está el móvil iniciando su movimiento es de 5 metros por segundo. La velocidad final, como el móvil ha frenado, es 0, ¿verdad? Es un dato que no nos dan, pero se deduce. Cuando un móvil frena, al final va a pararse, y si se para, su velocidad final va a ser 0, ¿no? Es un dato que es implícito en el enunciado, ¿ya? El tiempo con el cual demora o tarda en frenar es de 6 segundos. Me piden calcular el espacio que ha recorrido. Miren, me dan velocidad final, me dan velocidad inicial, me dan el tiempo y me piden calcular el espacio. Entonces, de todas las fórmulas que tenemos, que hemos enunciado acá en la explicación teórica, ¿dónde está? Acá está. De todas las fórmulas que tenemos, nos convendría utilizar, pues, no la primera, porque en la primera tengo aceleración y no me están dando ese dato. La segunda tampoco, tengo aceleración. En la tercera tampoco, porque tengo aceleración. En la última, ¿verdad? En la última, ¿no? El espacio es velocidad 1 más velocidad 2 entre 2 por el tiempo. Y no me están dando el valor de la aceleración. Y justamente esa es la fórmula que vamos a aplicar. Justamente esa es la fórmula que vamos a aplicar. Esa deducción de al final ver con qué fórmula vamos a quedarnos, nos va a llevar un tiempito, ¿no? Simplemente hay que ver los apuntes, dónde están mis formularios, qué datos tengo, me conviene esta, ¿no? Entonces tengo el espacio es igual a velocidad 1 más velocidad 2 dividido entre 2 y todo esto entre paréntesis multiplicado por el tiempo, ¿cierto? Esa es la fórmula. Ahora cambiamos el dato del espacio y sustituimos los datos 5, ¿no? Más 5 metros por segundo, ¿no? Más la velocidad 2 es 0 dividido entre 2, ahí está, multiplicado por el tiempo, que es de 6 segundos. Muy bien, ahí está. Sumamos acá, el espacio será igual a 5 más 0, 5 metros por segundo, entre 2 multiplicado por 6 segundos. Eliminamos lo que tenemos que eliminar, segundos con segundos se van,
mitad de 2 es 1, mitad de 6 es 3, y al final obtenemos que el espacio que ha recorrido en esa frenada es de 5 por 3, 15, ¿no? 15 ¿qué? 15 metros. Fíjense que ese móvil, yendo a esa velocidad, ¿no? Desde el momento que se aplican los frenos hasta el momento que se para el móvil, es de ¿qué espacio ha recorrido? Pues ha recorrido 15 metros, ¿no? Ha recorrido 15 metros. Ahí está.